no conseguimos conectarnos. Hola. Ay, yo creo que sí, esta vez Sí, sí. bien. Madre mía, este es el canal, las Femisoviet, parece que estamos peleadas con la tecnología, pero bueno, siento el retraso, el mío digo, porque lo demás no se puede hacer otra cosa. Os presento ahora a María Cerviño Rúa. Ella es abogada de empresas tecnológicas en No Legal Tech y nos va a contar cómo la ley de igualdad pues se lleva un poco, digamos, regulinchi. Así que os dejo con ella. Besito. Bueno, hola a todas y a todos. Efectivamente, como bien decía Martix, yo soy abogada de empresas tecnológicas. No soy abogada experta en la igualdad, ¿vale? Pero sí que me parecía un tema muy interesante para tratarlo aquí, para que veamos si efectivamente la ley funciona o nos la pasamos por el toto. Voy a explicaros un poco los antecedentes de por qué llegamos a la ley y después vamos a entrar propiamente en la ley. Si en algún momento esto es muy árido, aburrido o tenéis cualquier duda, lo que os pido es que me paréis sin ningún tipo de pudor o que le paséis las preguntas a Martix, porque yo no tengo acceso al chat de Twitch y que ya me las pase, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Yo, bueno, os decía, trabajo en No Legal Tech, que es una consultora para empresas tecnológicas y somos los Crazy Rabbits y por eso vais a ver muchos conejitos en la presentación que están hechos por mi compañera Mare. Vamos a empezar, nos vamos a remontar como muy atrás, ¿vale? Antes de llegar a la ley de igualdad. ¿Por qué necesitamos una ley de igualdad y por qué tenemos que hablar de la igualdad de la mujer en las leyes? ¿Vale? Aquí le voy a copiar la presentación a un colega y amigo que es Javi Cominges, que es abogado laboralista y también es profe aquí en la Universidad de Vigo, Relaciones Laborales. Y cuando él da su clase a los alumnos de primero, antes de explicar la desigualdad en las leyes, explica la desigualdad de antes de las leyes, ¿vale? Entonces, las leyes lo único que hacen es recoger realidades sociales. Las leyes no inventan nada, ¿vale? Las leyes son el reflejo de cómo la sociedad va funcionando. Entonces, si nos remontamos un poco a la historia de la mujer, hay un mito, yo creo que muy ejemplificativo, que es el que Javi usa y yo os voy a contar, y seguro muchas conocéis, que es el de la historia de Pandora, ¿no? Que es cómo nace un poco la mujer. Y esto lo cuenta Hesíodo, que era un historiador griego, que habla de que, bueno, en un principio estaban los dioses, no había mujeres y había un titán que era Prometeo, que un poco en acto de desafío roba el fuego a los dioses y lo da a los humanos para que puedan comer cocinado, para que puedan no pasar frío, etcétera, etcétera. Y Zeus, como dios, que era dueño del fuego, se enfada tantísimo, que lo que decide es enviarle al mal, al mal a los humanos, que se convierten en mortales. ¿Y cómo les manda el mal? Pues en forma de mujer. Manda a crear una mujer con intervención de distintos dioses y diosas para que sea guapa, atractiva y capte la atención de los humanos, y crea Pandora, que Pandora es, como dice Hesíodo, pues el bello mal. Un poco para que veamos que, claro, ahora mismo hablamos de leyes de igualdad, han pasado obviamente muchísimos años, pero la situación de la mujer viene marcada por este tipo de mitos y de posiciones, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de la mujer de la que partimos, el bello mal, todos los males, la caja de Pandora, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a igualar un poco la posición de la mujer y a que ésta esté en las leyes? Pues pasan cientos y cientos y cientos de años, nos colocamos en el siglo XVIII y estamos ante lo que es la primera ola del feminismo, ¿vale? La primera ola del feminismo tenía como objetivo fundamental, primario, que las mujeres estuvieran reconocidas en la ley. ¿Por qué no lo estaban? Porque cuando se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Ilustración francesa,
se habla eso, de derechos del hombre y del ciudadano. No aparece en ningún momento la mujer, ¿no? Tenemos ahí a Olympe de Gouges, o como se pronuncia en francés, que yo no sé hablarlo, que escribe en réplica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Tenemos un poquito más tarde la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que sí que supone un cambio en el sentido de que ya no es replicar a que solo se reconozca al hombre en la ley, sino vindicar que esté reconocida también la mujer en la misma. Esta señora, Mary Wollstonecraft, es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, no sé si os suena. Y hay una edición de Vindicación de los Derechos de la Mujer en cátedra, muy chula, con una intro, con la biografía de la autora, etcétera, etcétera, que os recomiendo. En esta línea también de reivindicar el reconocimiento de la mujer, se celebra una primera convención por los derechos de las mujeres en Nueva York en 1848 y como resultado se emite una declaración bueno, que por entonces se denomina de sentimientos, ¿no? Que nos conecta un poco ahí con la parte más de la mujer ligada al sentir, pero bueno, cosas de la época. Y esta declaración de sentimientos y resoluciones sí que hace una declaración importantísima que dice que mantiene que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y, por tanto, son merecedores de los mismos derechos. Y un poquito más adelante, ya en 1911, se celebra el Día de la Mujer, el primer Día Internacional de la Mujer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta primera ola del feminismo y el resultado que acaban consiguiendo? Que la mujer esté considerada en la ley, porque hasta entonces no estaba, no aparecía, no tenía ningún tipo de derecho, porque esos derechos los reconocía una ley donde solo se contemplaba a los hombres. Si avanzamos un poquito y nos ponemos en el siglo XX, como resultado de todos estos movimientos, sí que se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la mujer como sujeto merecedor de derechos igualmente que el hombre. Y, de hecho, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos veréis que el lenguaje ya no es el hombre, ¿vale? Se habla de seres humanos. En el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales, ¿vale? Y en el artículo 2 se habla de personas. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Esta declaración es de derechos humanos, de derechos fundamentales, ¿vale? Y se reconocen tanto al hombre como a la mujer. Esta igualdad, este principio de igualdad se reconoce, como no podía ser de otra manera, en nuestra Constitución, ¿vale? Que veréis que en el artículo 14 consagra el principio de la igualdad y además en el 9 contempla una obligación para los poderes públicos de velar por esta igualdad y promoverla. Y no obstante, a pesar de esto, tenemos que acabar teniendo una ley orgánica de igualdad efectiva específica, que es de la que vamos a hablar, ¿vale? ¿Por qué, si tenemos el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución y es un derecho fundamental y, por tanto, tiene que inspirar todas las leyes que se dicten, necesitamos una ley específica de igualdad? Pues la necesitamos por dos motivos. Ay, que me voy para atrás. Bueno, os lo dejo aquí. Vale. La Ley Orgánica de Igualdad, que es de la que vamos a hablar en esta charla, se dicta en 2017 por mandato de la Unión Europea, ¿vale? Hay dos directivas, sabéis que la Unión Europea dicta normas que luego los Estados, dependiendo del tipo de norma que sean, tienen que transponer a su ordenamiento estatal. Quiere decir que tienen que traducirla en una ley que tienen que aprobar en su poder legislativo, ¿vale? Entonces, hay dos directivas europeas sobre la igualdad efectiva de trato de hombres y mujeres que obligaban a España antes de 2005 a elaborar esta ley estatal sobre igualdad. La ley es de 2007, como habréis visto, o sea, España va siempre con retraso transponiendo, va 2 años fuera de plazo, pero al final acaba elaborando esa ley. ¿Por qué es una ley orgánica? Bueno, porque hay determinadas materias de la Constitución que tienen que aprobarse por ley orgánica. Las leyes orgánicas no es que sean más importantes, ¿vale?, o prevalezcan sobre las leyes ordinarias, pero sí que es verdad que
necesitan de mayoría absoluta. Y esto le da, ¿no?, como no mayor importancia, pero sí da una idea de la relevancia de las materias de las leyes orgánicas. Se requiere mayoría absoluta cuando hablamos de determinadas materias. La igualdad requiere mayoría absoluta y se desarrolla por ley orgánica porque hablamos, como vimos antes, viendo la Constitución, de un derecho fundamental. ¿Vale? La igualdad es un derecho fundamental y todo lo que regule la igualdad tiene que estar en una ley orgánica que tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta. No nos vale una mayoría simple, la mayoría absoluta del Congreso y, en su caso, del Senado. ¿Vale? Me pasé de diapo y no me quiero ahora cambiar de pestaña, pero os hacía un pequeño análisis de lo que es el preámbulo de la Ley de Igualdad. ¿Vale? Ahora ya vamos a entrar en el análisis de la ley. Los textos de las leyes son un coñazo. Si os aburro en cualquier momento, si hay preguntas o algo que no entendáis, se lo trasladáis a Martix. Voy a intentar no leer la ley, ni mucho menos. Lo que os hago es un pequeñito resumen y vamos a ir viendo qué regula la ley, qué es lo que dice y cómo se aplica en la práctica o más bien cómo no se aplica. ¿Vale? Hablábamos de que la ley de igualdad se aprueba por obligación, porque estaban estas directivas pendientes de transponer, y el motivo fundamental de que la Unión Europea esté empujando para que se aprueben estas leyes se analiza en el preámbulo de la ley. ¿Vale? Los preámbulos son como una intro donde se explica por qué es necesaria la ley y por qué se aprueba y qué se pretende con la ley. Y en el preámbulo de la Ley de Igualdad se dice muy claramente que si bien la inclusión formal de las mujeres en las leyes, o sea, lo que es la igualdad formal, que es tan simple como que aparezcan junto a los hombres pues como personas o como seres humanos, dice que ha sido un paso decisivo esa inclusión que se produce a principios del siglo XX, pero que no obstante no es suficiente. No se alcanza, por el hecho de estar nombradas en las leyes, no estamos alcanzando una igualdad efectiva, ¿vale? Una igualdad de verdad. Y ese es el fin de esta ley, que la igualdad pase de ser una palabra que está en las leyes a un hecho, a que en la realidad, en el día a día, el trato entre hombres y mujeres sea igualitario. Entonces, una vez que os he contado lo que dice el preámbulo, así en grandes trazos, curioso, y os lo quiero comentar, que cuando se habla de este objetivo, lo que hace el preámbulo es mencionar una cita de un hombre para justificar un poco el fin de la ley, pero bueno, esto ya a título de anécdota. Y una vez que hemos pasado el preámbulo, nos vamos ya a lo que es a la chicha, el contenido de la ley, ¿vale? La estructura, en este caso, de la Ley de Igualdad son 8 títulos. Las leyes se organizan en títulos y cada título se divide en capítulos y ahí dentro están los artículos que regulan cada cosa. Los 8 títulos de la Ley de Igualdad son estos que están aquí. Está el preliminar, que habla del objeto y el ámbito de aplicación, es decir, a quién vamos a aplicar la ley y cuándo hay que aplicarla. El 1, que habla del principio de igualdad y de la tutela contra la discriminación, ¿vale? Que es un poco lo que inspira toda la ley. El 2, que habla de políticas públicas para la igualdad y entra ya un poquito más a materia de cómo se va a buscar esa igualdad efectiva. El 3, que habla de igualdad y medios de comunicación, y este, bueno, es cortito y es curioso de leer y es interesante porque aquí se ve muy claramente que no se cumple, ¿vale? Con abrir cualquier tipo de periódico. El 4, que habla del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. El 5, que habla del principio de igualdad en el empleo público, es decir, funcionariado. El 6, sobre igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro, cosa que, bueno, ya comentaremos alguna anécdota, pero no, o sea, tiene bastante importancia. No tenemos el mismo acceso a los bienes ni a los servicios las mujeres que los hombres. El 7 habla sobre la igualdad en la responsabilidad social de las empresas y el 8 son disposiciones organizativas donde dice cómo se va a intentar que se cumpla esta ley, creando alguna serie de entidades públicas y de instituciones. Entonces,
Entramos a lo que es ya la chicha y el contenido, ¿vale? Estamos en el título 1. El título 1 es el que dice cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de la ley ese es el preliminar, y el 1 habla del principio de igualdad y de la tutela contra la discriminación. ¿Qué hay que destacar de este título? Que es súper importante aquí. Que esta ley lo que dice es que el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, que ha de suponer la ausencia de discriminación por razón de sexo, este principio lo que tiene es que inspirar absolutamente todo el resto de normativa que se dicte, ¿vale? No es que haya una ley de igualdad que la apliquemos cuando nos apetezca o cuando nos acordemos, es que el principio de igualdad tiene que estar absolutamente en todas las leyes que se dicten, en la actuación de los poderes públicos, y tiene que tenerse siempre en cuenta cuando se aplique y se interprete la ley. Es decir, si interpretamos una ley que tenemos dudas de si es igualitaria o no es igualitaria, tenemos que acordarnos y decir, ostras, esto hay que pensarlo en función del principio de igualdad y ver de qué manera podemos interpretarla, ¿vale? Para que cumpla finalmente el objetivo. Vale. Os hablaba un momento que me vuelvo a pasar. Vale. Pasado el título 1, donde lo principal es esto que os comentaba de que el principio de igualdad tiene que estar omnipresente y no solo se restringe a una ley que haya aprobada y ya está, y nos vamos al título 2. El título 2 habla de las políticas públicas para la igualdad, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Cuando habla de políticas públicas, habla de que las actuaciones de nuestros poderes públicos tienen que estar dirigidos a la igualdad, ¿vale? Tiene que haber un compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres, ¿vale? Y nuevamente habla de la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades. Y habla de ello en las políticas públicas, en economía, en trabajo, sociales, culturales, artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla de políticas públicas, ¿vale? Que aplican los poderes públicos. Pero esos poderes públicos predican con el ejemplo. Es decir, tenemos poderes públicos igualitarios y que se preocupen efectivamente de la igualdad entre hombres y mujeres. Pues ya nos metemos en materia. Vamos a ir viendo ya las propias contradicciones de la ley, y esta noticia que os enseño aquí es de hace 2 días, ¿vale? El 30 de septiembre, es un titular verídico y nos da un poco idea de cómo está el panorama. Habla de la primera presidenta de una sala del Tribunal Supremo en 200 años, ¿vale? El Poder Judicial es un poder público. Y a la vista está que no existe de ninguna de las maneras igualdad de trato, con el agravante además de que el Poder Judicial es el encargado de interpretar y aplicar esas leyes a las que acabamos de ver que hay que siempre tener en cuenta el principio de igualdad cuando se aplican, ¿vale? Quienes aplican la ley son siempre las juezas y los jueces. Esta gente es la que tiene que integrar el principio de igualdad cuando la aplica. ¿Veis que haya igualdad de hombres y mujeres en el propio Poder Judicial? Es obvio que no lo hay, ¿vale? Esta es una foto de la apertura del año judicial de este año. Esto es un acto que se hace todos los años cuando se inicia el año judicial, que suele ser en septiembre, ¿vale? Como los coles. Y están, para que me entendáis, los mandamases del Poder Judicial. Vale. Esta foto se ha producido durante años y años y años y años con presencia únicamente masculina. ¿Por qué? Porque en las altas esferas del Poder Judicial no hay mujeres y si empieza a verlas tienen una presencia mínima. Esto lo veis todavía más claro en este cuadro. Os enseñaré varios cuadros de este tipo que podéis consultar, aunque os lo pongo abajo, en la web del Instituto de la Mujer, ¿vale? Que realiza estudios sobre la presencia femenina en un montón de sectores en función de un montón de criterios, y este cuadro en concreto lo que analiza es la
presencia de mujeres en el Poder Judicial. ¿Vale? Veis que hay fiscales, letradas de Administración de Justicia y miembros de la carrera judicial. ¿Qué quiero señalaros yo aquí? ¿Dónde quiero que os fijéis? Bueno, que si os dais cuenta, cuando vemos miembros de la carrera judicial, ¿vale? El porcentaje de mujeres total es aproximadamente de un 52%. ¿Vale? Es decir, ahora mismo hay más mujeres juezas que hombres. De este total, en las distintas categorías que existen de miembros de la carrera judicial, en la más baja, que son juezas, hay un 64%, ¿vale? Es donde más mujeres hay. Si subimos a magistradas, ya se reduce al 51%. Pero es que cuando nos vamos al Supremo, ¿vale? Que es, por decirlo así, el rey de nuestros órganos judiciales, el porcentaje se queda en un 14,12%, ¿vale? Es decir, tenemos en la carrera judicial una presencia femenina general de un 52%, pero cuando subimos de esferas se reduce a un 14,12%, ¿vale? Esto, obviamente, lo que nos demuestra es que no se trata de que no haya mujeres en la carrera judicial que puedan optar a esos puestos. Está claro que las hay más que hombres. Lo que está claro es que no se siguen los mismos mecanismos para ascender o de alguna manera se les está penalizando, sea por conciliación o sea por lo que sea, pero no tienen la misma oportunidad de acceso. Porque si la tuvieran, los números tendrían que reflejar el total de mujeres en la carrera judicial. Siguiendo con la ley, ya que hemos visto un poco que la igualdad tiene que inspirar a los poderes públicos y que las políticas públicas tienen que estar alineadas con este objetivo de igualdad, el título 3 se va más en concreto a estas políticas públicas para la igualdad, ¿vale? Y habla de las acciones administrativas para la igualdad que se han de hacer en un montón de ámbitos. Uno es la educación, que es básico, y además se habla de la educación obligatoria, se habla de la educación superior, se habla de un montón de cosas. Se habla también de la cultura, de la salud, del deporte, del desarrollo rural, del urbanismo, donde dice que a la hora de crear pues, políticas urbanas, ¿no? Hay que tener en cuenta las necesidades de las mujeres. Yo creo que en este sentido el único proyecto piloto que conozco es el que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que sí se está contando con opinión de expertas para intentar que las ciudades sean más acordes, ¿no?, a las necesidades de las mujeres. Hablaban de calles más anchas, espacios más iluminados, intentar no aislar las zonas residenciales de las zonas donde pueda haber más vida, porque siempre caminar por la calle con presencia de más gente nos da más seguridad, etcétera, etcétera. Y habla también de las políticas públicas de cooperación al desarrollo, de los contratos de la Administración General del Estado y de las subvenciones. Y veis que ahí hay un asterisco, ¿vale? Porque imagino que a esto es a lo que se refieren algunos cuando hablan de los chiringuitos femisovits, ¿vale? ¿Qué dice la Ley de Igualdad sobre las subvenciones, las mujeres y el principio de igualdad? Pues esto que está ahí, que está copia-pegado y que os lo voy a leer. El artículo 35 lo que dice sobre subvenciones públicas es lo siguiente, que las administraciones públicas en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, es decir, cuando estén planeando dar subvenciones, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. Traducido, porque así redactado, la verdad es que no hay Dios que lo entienda. Lo que quiere decir es que cuando una administración esté planeando dar una subvención para lo que sea, si en el ámbito en el que la va a conceder hay una desigualdad palmaria entre hombres y mujeres, pues como criterio para dar la subvención puede tener en cuenta que se fomente esa igualdad,
¿vale? O puede exigir que se tomen medidas para fomentar esa igualdad. ¿Hasta qué punto esto se puede considerar un chiringuito? Al final, esta es una medida para que la ley que busca esta igualdad efectiva entre hombres y mujeres la busque también cuando se da dinero público y cuando se dan subvenciones. Es decir, ¿por qué te voy a subvencionar a ti que no contratas mujeres, por ejemplo? ¿O por qué te voy a subvencionar a ti que tienes una plantilla de 100 mujeres y los 5 directivos son hombres? ¿Vale? Tiene, desde mi punto de vista, todo el sentido dentro de la ley, ¿vale? Y lo único que busca es una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y si nos vamos ya a los criterios que se toman en cuenta para determinar si hay igualdad o no, veréis que habla de que podrán valorarse las medidas de conciliación y la obtención de un distintivo empresarial en materia de igualdad. Esto es un distintivo que se recoge en la propia ley, que es a las empresas que lo hacen bien y cumplen la ley, les pueden dar como una especie de sello que las acredite como cumplidoras de la ley de igualdad. Quería pararme en esto por la coña de los chiringuitos femisoviets, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se pueden torcer al final los conceptos, porque aquí de lo que se está hablando es de ni más ni menos de que cuando se concedan subvenciones se tenga en cuenta que uno de los criterios sea cumplir la ley de igualdad. Pues vamos a seguir. Aclarado esto, nos vamos al título 3. El título 3 es muy curioso, es muy cortito, si queréis leerlo es muy fácil de leer. Habla de igualdad y medios de comunicación, ¿vale? Y pone unas normas para los medios de comunicación y luego algunas normas específicas para los medios de comunicación de titularidad pública. En este caso habla de Televisión Española y de la agencia EFE, ¿vale? A las que les dice que tienen que procurar pues, que haya igual presencia de hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Para los medios en general, lo que prevé es que han de usar un lenguaje no sexista, que tienen que transmitir una imagen igualitaria de hombres y mujeres, que tienen que transmitir una imagen no estereotipada de las mujeres y los hombres en la sociedad y que tienen que promover el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres, ¿vale? Y esto lo aplica a los medios y lo aplica también a la publicidad, ¿vale? A ver, yo creo que hablando de este título es probablemente el que menos necesitéis que pongamos ejemplos de que no se cumple, ¿vale? Porque es lo que os decía, con abrir cualquier periódico o muchas veces con ver cualquier anuncio, está claro que la ley de igualdad se incumple todos los días. Y a modo de ejemplo, como creo que es algo ya muy claro, he escogido solo uno, que también es reciente, que es del 3 de octubre y hace referencia, simplemente es una foto de un periódico, que en este caso es La Voz de Galicia, donde habla de las mejores mentes, ¿no? Que reflexionan pues, desde la toja sobre la respuesta a la pandemia. Y estas grandes mentes veréis que son solo hombres. Solo hombres. Con ejemplos de estos hay hasta aburrirnos, o sea, en publicidad, por descontado, pero es que en los propios medios habréis visto titulares, sobre todo en el deporte femenino, que hacen referencia al físico de las mujeres. En el ámbito de la política también se da, o sea, imágenes estereotipadas